Buenos días. Hoy quisiera comentarte algo sobre la economía argentina. Pero, como tú sabes, insisto demasiado quizás en el woke. Y te ruego que me tengas paciencia, pero no veo que se hable de woke en Argentina. Parecería que está muy arraigada la ideología de género, la salud reproductiva, el no respeto por la vida naciente, concebida en el seno materno, por la vida hasta la muerte natural, por el matrimonio hombre y mujer, por la pureza de los niños y los jóvenes. O sea, no... Parecía que no queremos tener una sociedad cuya conducta moral propende a la reconciliación, a la unidad de los argentinos, al bienestar, no solamente al bienestar espiritual, al bienestar general de la persona, no solamente económico. Estamos todos pensando la mayoría en la economía y con la economía solamente no resolvemos nada casi, al contrario quizás la empeoramos la economía. Estamos empeorando la economía, aún los mismos que dicen trabajar por la economía argentina la están empeorando, muchos de ellos, muchos de nosotros digamos. Entonces no puedo hablarte de la economía si no te hablo primero de las leyes que tenemos que borrar del mapa, ¿sabes? Y soy un poco así exagerado, parecería, porque digo desterrarlas, esas leyes, digo erradicarla del sistema eh, judicial, digamos así, el sistema jurídico. O sea, desterrarlas del libro de las leyes, ¿entendés? Y, y estamos hablando del crawling peg, ya no hablamos tanto del crawling peg, pero hablamos del riesgo país, hablamos del déficit fiscal, hablamos del riesgo país, contentos porque está en 400 puntos y es altísimo, es uno de los más altos de América, si no me equivoco, y del mundo quizás. Y además quieren que baje el riesgo país para pedir más préstamos y hundir más a la República Argentina. Lo dicen muchos economistas. Y bueno, si solucionáramos todos los problemas de la economía, si bajara el riesgo país a menos de 100 puntos básicos, como dicen, o como tienen unos países, si no me equivoco, o sea, muy bajo. Y después, si dominamos la inflación, llegamos a tener 2,5 anual de inflación. Si aumentan las exportaciones y se comienzan a construir viviendas y aumenta el consumo muchísimo, no vamos a ser felices. Si conseguimos
mejorar todos los índices económicos de la economía, como decimos, la coyuntura económica, si mejora todo económicamente, bueno, es que en algún momento se va a deteriorar la economía. Y además es como que el hecho de que no haya suficiente población argentina, suficiente relación entre los niños, los jóvenes y los adultos y los ancianos, entonces eso quiere decir que no puede funcionar bien la economía, porque la ecuación demográfica no permite el crecimiento, ¿sabes?, de la población. Entonces, yo te digo esto que sigue ahora y te voy a comentar algo sobre la economía, la política, una improvisación, ¿sabes? Si nosotros los argentinos, el mundo entero, dejase de utilizar medios artificiales de anticoncepción y tuviera un respeto religioso, moral, humano, un respeto grande por el niño por nacer, por la vida creada por Dios, de tantos hombres y mujeres que, ¿para qué quiere Dios traer al mundo los niños? Porque quiere que seamos más felices teniendo niños que no teniéndolos, ¿sabes? Porque Dios quiere que seamos felices y quiere que seamos felices multiplicando digamos, la vida, ¿no? O sea, creced, multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Si, como digo, todas las parejas tuvieran los niños que vienen, ¿no?, que no hay ninguna planificación, que es el apostolado malvado que está haciendo las Naciones Unidas. Si no planificamos, si no ponemos óbice, ¿no?, al nacimiento de los niños, entonces Dios mandaría al mundo hombres para todas las profesiones y mujeres. Bueno, a la mujer, si la mujer quisiera cumplir con su vocación magnífica de madre y no abandona el hogar, ¿no?, dejándose convencer por algunas élites mundiales que están queriendo sacar a la mujer de la casa, del hogar, para agregarla al mercado laboral. Porque sí, ¿no? Si la mujer cumple su rol de madre y a la vez trata así de desarrollar sus cualidades profesionales de alguna manera, pero siempre primero respetando su rol de madre, y vienen muchos más niños al mundo, se produce un baby boom natural, ¿no? Porque nadie le paga a los papás para que tengan hijos, nadie, digamos, hace publicidad televisiva, ¿no? Los papás se dan cuenta, porque muchos predicadores les han predicado acerca del valor de tener hijos, que es lo normal, lo lógico, lo más feliz, aunque parezca infeliz a veces, aunque parezca que no se van a mantener, no se van a poder criar los hijos, no, dejar todos los miedos, los temores, y tener muchos niños. Y entonces Dios va a mandar todo tipo de actividades, de hombres y mujeres que, además de ser buenos papás y buenas mamás, bueno, habrá muchos médicos buenos, muchos economistas buenos, muchos deportistas, muchos actores, muchos escritores de cuentos, de novelas, de ciencia ficción,
de espiritualidad. Habrá muchos sacerdotes. Habrá ingenieros, habrá inventores, habrá investigadores que descubren nuevas maneras de curar enfermedades, que hemos hecho avances increíbles y podemos seguir avanzando, ¿no? Habrá todo tipo de actividades que hacen más feliz a la humanidad. Mejorará la cultura, mejorará el cine, el teatro, la televisión, mejorará la convivencia humana en la Tierra, mejorará la educación, porque van a traer ideas, van a traer ingenio, van a traer imaginación, van a traer creatividad, van a traer ideas. Porque Dios tiene pensado cómo solucionar el problema del mundo con los niños que quiere traer, ¿sabes? Entonces, bueno, y de tal manera vamos a cambiar, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra manera de entender la vida, que no sea la que te inspira, la que te quiere convencer las Naciones Unidas, ¿sabes? Las élites que quieren reducir la humanidad, la población mundial. No habrá tanta injusticia social porque van a haber niños que van a trabajar por la justicia social, por la justicia, digamos, por el bienestar social, si te gusta más, de todos los habitantes de cada país. Y no van a haber lucha de clase, no va a haber resentimiento social, no va a haber clasismo, no va a haber droga, no va a haber ninguno de estos dramas que asolan a la humanidad actualmente. Yo quisiera ahora, entonces, pasar a hablarte de la economía y del país, ¿no? Como decimos, dicho esto, bueno, yo te digo lo primero que hay que hacer, ¿sabes? Y es inevitable. Por eso hace falta una conversión profunda, ¿sabes? Que la conversión es un descubrimiento de la potencialidad que tenemos y la capacidad de ser mejores, ¿sabes? Y respecto de las próximas elecciones, supongamos, a mí me parece que en las próximas elecciones va a haber otro gobierno, ¿sabes? Si no, como dije ya una vez, si no renuncia antes este gobierno por juicio político, porque creo que hay muchas razones para hacer el juicio político al presidente de la República, Javier Milei, ¿sabes? Si hubieran hecho juicio político cuando tenían mayorías, hubiera sido más fácil la oposición. Y entonces, ¿qué tenemos ¿no te parece que habrá que pensar inmediatamente en devaluar el dólar? No mucho, devaluarlo, a ver, ¿cuánto está? 1450 hoy, 1480, 1500. Bueno, mira, no soy economista, pero pienso esto. Cualquier devaluación del dólar que no sea exagerada para arriba es buena. ¿Ok? Es buenísima. Entonces, hacer una devaluación de una sola vez, por todo lo que algunos creen que habría que devaluarlo, que
habiendo sacando buenas cuentas, digo, habiendo sacado bien la cuenta, me parece que no todo de una vez, no. Empezar con un porcentaje, ¿sí? Moderado quizás, ¿sabes? Pero de evaluar. Y, y eso ya es una ventaja enorme, ¿no? Que tenemos para comenzar. Porque acordate esto, yo hice una cuenta que, bueno, parece quizás infantil, que se parecería, ¿no? Decirte que si el gobierno devalúa solamente un 10% el dólar o el peso, y aumentamos 10% las exportaciones y disminuimos 10% las importaciones, que estamos importando más de la cuenta, de lo que necesitamos, creo, que estamos importando lo que producimos también, parecería. Y no es tan necesario, no hay ninguna urgencia de importar cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, aumentan 10% las exportaciones y disminuyen 10% las importaciones. Hay una diferencia de 20%, ahí tenés, no de 10. Porque si de 100 pasás a 110 en las exportaciones y de 100 pasás, supongamos que sea así, ¿no? A 90 las importaciones, la ecuación va a ser siempre la misma, va a ser el doble de diferencia, la diferencia. 20%. ¿Entendés? O sea, pagaremos menos por lo que compramos y recibimos más por lo que vendemos, un buen porcentaje de beneficio ya para las arcas del Tesoro Nacional, ¿no? Se recaudará mucho más, tengo entendido. Y aumentará la fabricación y venta de productos que se pueden exportar. Y entonces mejorar el mercado interno, mejora el consumo. Porque hay que reactivar la producción en Argentina. Y todos los días vemos que se reduce más y más el mercado interno, ¿no? Porque se fabrica menos, se produce menos, se vende menos, se consume menos. ¿Cómo podemos estar hablando de tantas cosas en Argentina que no son tan urgentes? Y parecería que los economistas que ven estos problemas, sí, hay algunos que tienen mucha prensa, ¿no? Pero hay otras que no, unas cuantas que no. Porque parece que hay mucho oficialismo, ¿no? En los canales de televisión tradicionales. Y entonces, viste, todos contentos porque baja el riesgo país, supongamos, pero no hay ninguna ventaja sustancial. Por ejemplo, también está el tema de los impuestos, ¿sabes? Yo te digo porque, en fin, ¿cuántos temas podrían debatirse? Además del programa de televisión, la televisión, ¿cómo le dicen? Los canales que no son de cable, e inclusive también los canales de cable de televisión. Yo no tengo cable, ¿sabes? Pero en mi casa, en mi departamento, pero creo que me parece que, no sé, me parecería, ¿no? Que no están esos programas de que se habla de economía, lo voy a averiguar, ¿no? Pero aun cuando esos programas que se dedicados totalmente a la economía, hay que aprovechar mucho el internet, el YouTube, porque me gustaría ver más economistas que hablan en YouTube, pero de la realidad social argentina, pero de una manera ecuánime, ¿sabes? Yo te digo, yo de izquierda, de derecha, de centro, liberal, progresista, no, ecuánime, así de sencillo. Es decir, cuando hablamos de impuestos, hablemos de bajarlos, pero bajemos todos, los que pagan los ricos y también los que pagan los pobres. Porque más de una vez se ha levantado una voz, ¿no? Digo, moderadamente, ¿no? Han pedido del sector industrial, ¿no? Los productores, por ejemplo, por decir un rubro, la industria,
diciendo queremos que nos reduzcan el impuesto a las ganancias porque hemos visto otros países. Está perfecto, está todo muy bien. Pero en Argentina desde hace muchos años hay una recaudación que es regresiva. O sea, pagan efectivamente, lo que se paga efectivamente al fisco es más, proporcionalmente es más del impuesto al valor agregado que pagan los trabajadores que apenas tienen un salario solamente y es para consumir prácticamente, y los ricos no pagan el porcentaje que deberían pagar, ¿comprendés? Entonces en el queso, donde se dibuja el porcentaje de impuesto a las ganancias, el porcentaje de impuesto al valor agregado, es decir, si incluyen también la recaudación para la jubilación, ¿no es cierto? Y también para las obras sociales, se incluyen también ahí el impuesto al cheque, ¿no? Y impuesto a los bienes personales, y hay otro que es ingresos brutos. Vas a ver que el impuesto al valor agregado ocupa una gran franja de ese queso, ¿entendés? Eso no lo miran, ni siquiera lo mencionan, ¿viste? El impuesto al valor agregado. Hay que decirlo, ¿te das cuenta? Porque no tienen tanta posibilidad de evasión también en el IVA. Alguna hay, pero no como en el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, las grandes empresas, hay maneras de evadir, ¿sí? De eludir impuestos. Entonces, yo como un simple ciudadano que quiere un país mejor, no quiero que me digas que me gustaría que me critique cuando hablo de impuestos, de que soy liberal, de que soy libertario, de que soy radical, peronista. No, simplemente quiero un país que tenga más justicia impositiva, así de sencillo, ¿entendés? Y no existe. Cuando haya más justicia, cuando haya más equidad en el reparto de el cobro de los impuestos, el país va a ser mucho más rico y más feliz, ¿sabes? Mucho más rico, mucho más reconciliado, mucho más... va a haber mucha más concordia, armonía social. Porque cada uno va a pagar lo que le corresponde, no más ni menos, ¿viste? Es un tema, los impuestos, ¿sabes? Hay maneras de solucionarlo, perfectísimas maneras. Es sencillísimo mejorar los impuestos. No hagas todos los cambios de golpe, no lo hagas de un día para el otro, pero podés comenzar a realizarlos, ¿no? Esos cambios, perfectamente. Para bajar el IVA, simplemente de un día para el otro puedes pasar a pagar 19 en vez de 21. No hay ningún problema. No debe haber absolutamente ningún problema, ¿sabes? Porque eso no es rebajar, digamos, perjudicar al que paga impuestos a las ganancias. No, de ninguna manera, porque el que paga impuestos a las ganancias va a pagar lo que corresponde simplemente. Es exageradísimo 21% de IVA, ¿comprendés? Y después hay que seguir bajándolo. ¿Sí? Hasta llegar al 10 habría que digamos, que llegar. Sí. Y aún así podría haber injusticias sociales. No creas que va a ser una injusticia. De ninguna manera, ¿sabes? Creo que en Paraguay tienen 10% de IVA y tienen 10% de impuestos a las ganancias, o sea, algo que parece extraordinario, pero bueno, no parece un ejemplo tan grande, tan bueno, porque también tenemos que tener dinero para, digamos, lo que los liberales llaman un mal gasto, casi quizás, ¿no? Un derroche, una injusticia. No, tenemos que mejorar la salud. Tenemos que mejorar el sistema de salud que está desparramando mucho dinero. Si se hacen bien las cuentas para reorganizar y administrar mejor el sistema de salud, con el mismo dinero podríamos brindar mucha más salud a una mayor parte de la población, ¿sabes? Especialmente los que son más pobres, que les hacen ir a las 3 de la mañana para pedir un turno. Pero eso, digo, administrando mejor no es inventando nada, ¿sabes? Porque lo dicen ya los estudiosos del tema.
Ahora, ¿quién habla del sistema de salud? Dice, hay una mujer, María Eugenia Vidal, creo que sí, que decía, más de una vez dijo, que los legisladores deberían estudiar un poco más los temas. Que cuando ella estaba en el gobierno había, no digo que yo soy pro ni nada, ni siquiera sé qué significa a veces, propuesta no sé cuánto, ¿no? Pero, y ni quiero decir que soy fanático de Mauricio Macri, no. Pero la mujer decía que no sé, había gente que se dedicaba, ¿no? Había personas, no sé, diputados, senadores, que unos estudiaban el sistema de salud, otros se dedicaban a estudiar la educación, otros se dedicaban a estudiar, supongo, el tema de los impuestos, porque hay especialistas en el país. Y tenemos especialistas que no están en las cámaras legislativas, pero que se los puede consultar, se los puede convocar. Que muchos presidentes llaman a especialistas. Y bueno, y convocan a todos los mejores, ¿no? Para poder sacar adelante este país. Pero digo, ojalá, ¿no? Que, que surja un partido político o tal vez un político que logre, digamos, no sé si un político, pero que haya quizás un pequeño grupo de políticos que se ocupen de unir a todos los partidos políticos, de buscar gente buena en todos los partidos, para después formar un plan de gobierno que sea quizás pensado entre varios miembros, ¿cómo diría? A ver, entre varios políticos de distintos partidos. Es decir, buscar, ¿cómo te lo sintetizo así? Buscar, si hay muchos o pocos, no importa, buscar los buenos que están dentro del justicialismo, los que son buenos. En la cámpora quizás no hay mucho, me parece a mí, no sé si soy agresivo cuando digo esto, o por lo menos en los kirchneristas, habrá uno por lo menos tiene que haber, ¿no? Y si no hay, bueno, mala suerte. El radicalismo lo mismo. Entre los seguidores de Macri, que yo estoy un poco enojado con el señor Macri. Pero puede haber alguno de sus seguidores, los miembros de su partido político, de su agrupación, que pueden venir bien a una especie de, digamos, coalición, ¿sí? Para gobernar. Después si se separan de vuelta, no importa. Formar una comisión entre ellos los partidos sin que nadie los convoque. O por lo menos yo te digo lo que sería bueno. Después si lo quieren convocar, se juntan y intercambian ideas, fenómeno. Es decir, yo veo en YouTube, en los debates, en las opiniones de políticos, economistas, bueno, que hay uno que es especialista, supongamos, en marina mercante, en puertos, en la industria del ferrocarril y otros temas. Puede haber, hay un señor que vi que no me acuerdo el nombre ahora, que es un especialista extraordinario en impuestos. Después vi gente, escuché, no me importa el partido que sabe de impuestos, ¿entendés? Hay más de uno que sabe, entiende, por qué el gobierno se está equivocando con el tema del Trollingpec, te hablas con las bandas del dólar, que habría que dejarla abandonarla una vez para siempre, ¿viste? Me parece a mí. En un librito que yo tengo del Partido Justicialista, he leído varios capítulos acá en mi canal, ¿no? De YouTube, en los cuales
están incluidas ideas extraordinarias de cómo sacar el país adelante, de cómo hacer mejorar la producción de bienes y servicios, de cómo mejorar el comercio exterior. Y muchos temas más, ¿viste? De cómo hacer que la economía sea esté más al servicio de toda la población y no con preferencia de un sector, que es el sector más rico, ¿entendés? De modo que haya una distribución equitativa del ingreso. Y cuando digo distribución, no digo que hay alguien que distribuye, no, porque se tiene que distribuir de manera espontánea, natural, ¿no? Cuando las leyes son justas, ¿entendés? Cuando las leyes, como te dije hace unos minutos, cuando el sistema impositivo no es regresivo, ¿comprendes? Es decir, que favorece más a los ricos que a los menos ricos. Y es posible mejorar el consumo. De un día para el otro puede mejorar. ¿No es cierto? Porque devaluas el dólar un poco, de una manera moderada, inmediatamente. Y después, bueno, vas ajustando el dólar como convenga, ¿sabes? Después, bueno, mejoraste el dólar. Empezás a escuchar, si sos el ministro de Economía, bueno, convocás a las cámaras empresarias y te van a decir inmediatamente lo que necesitan. No hace falta que seas economista, me parece a mí. Te van a decir lo que necesitan. ¿Eh? Y bueno, ya devaluaste el dólar. Y yo te diría que antes, antes de comenzar a gobernar el próximo gobierno, tendría que proponerse no pedir préstamos, ¿sabes? No pedir préstamos. Y vivir con lo nuestro, hacer todo lo posible para vivir con lo nuestro, ¿entendés? Y después, bueno, si hay que dar un poco de crédito subsidiado, los alimentos, a mí me parece que primero los alimentos, no porque lo demás no interese, lo primero porque va para motorizar el consumo y la economía, es bueno los alimentos primero, ¿me entendés? Me parece. Pero no quiere decir que te vas a olvidar de todo lo vas a tratar al mismo tiempo, pero los alimentos con un poco más de énfasis, ¿sabes? Y bueno, con respecto a la inflación, bueno, te digo, ya te dije, eh, ponerse de acuerdo con los sindicatos y con los empresarios, no obligar a nadie nada, que sea todo de palabra si querés, ¿viste? Sí, de palabra los primeros 3 meses. Y si hay que dar un pequeño aumento se da, pero digamos, para lo más urgente, sí, si hay que dar un pequeño aumento, se da el aumento. Especialmente ese aumento que sea un poco más para el salario mínimo, no todo igual para arriba, ¿entendés? Un poquito de salario mínimo, especialmente, subirlo. El salario mínimo de todos, los maestros, de todo el mundo, ¿sí? Y después, bueno, hacer un pacto, ¿no? Entre todos, los argentinos, como ya te dije 800.000 veces, y no quiero decirte con esto que me creo que soy un economista, sinceramente no lo soy, ¿viste? Pero ¿no te parece que hace falta sensatez acá más que doctorados en economía? Es importante un doctorado en economía, pero los que argentinos tenemos unos cuantos años, ya sabemos cómo es. Ya hay muchos argentinos que son casi licenciados en economía, aprendiendo de los errores que se han cometido. Puedo parecer necio, sí, me exageré, está bien, pero bueno,
quizás hay que tener un poco más de simpleza de alma, ¿sabes? Tener un alma simple, sencilla para entender los problemas. Porque te dije 100 veces también, discúlpame, Dios ha creado sencillo al hombre, pero el hombre se complicó por muchísimas razones, ¿sí? Bien. Entonces, tiene que aumentar la producción infaliblemente y el consumo. Porque este gobierno, tenemos que aclarar, no quiere que la gente consuma. Vos tenés que deducirlo porque a nadie le importa que la gente no consuma. Está bajando el consumo desde hace, no sé si 8 meses que baja el consumo continuamente. Entonces, por poco que favorezcas al productor, que ya lo favoreciste devaluando, bueno, ya está, va a ser como mejora todo, mejora todo. Y con respecto a la inflación que te decía recién, tratar de bajarla, mira, se puede bajar fácilmente, a mí me parece, al 1% mensual, en poquísimo tiempo, 1% mensual, que ya es una inflación alta, ¿sabes? Para el mundo, 1% mensual, ¿ok? Sean como 13% anual, algo así. Bueno, y ya tenés ahí controlar los precios, ¿sabes? Y los salarios. No, los precios no, controlás el salario, lo pones al 1, de a poco, como vayas pudiendo, y ¿sabes qué? El empresario va a responder, pero nos vamos a sorprender de cómo mejora, empieza a moverse la máquina de la producción de alimentos y de todos los demás rubros. Si notamos que comienza a mejorar la producción y consumo, ya tenemos ya tenemos un éxito total, porque después se puede continuar y mejorará la industria, mejorará el campo, mejorará las economías regionales, ¿sabes? Y el sector de minería va a producir lo que puede dar, no hay ninguna, digamos, contradicción entre industria y comercio, al contrario, ¿no? Entre comercio, industria y el agro, ¿sabes? Entonces, esto se tiene que mejorar enseguida. Pero por eso necesitamos que nos olvidemos de una reverenda vez, ¿sí? De si somos liberales, si somos libertarios, si somos progresistas, si somos nacionalistas, si somos de la PJ, si somos de la Cámpora. Somos argentinos, compartimos el país y tenemos que administrarlo, ¿comprendés? Entonces, sería bueno que los libertarios se olviden del libertarianismo, que los liberales se olviden del liberalismo y del neoliberalismo y de todos los sismos. El comunismo no, por supuesto, ¿no? El socialismo ateo, pero, a ver, un capitalismo social cristiano, ¿sabes? Ahí está la clave, señor, me parece a mí. Ahí está el secreto. Cualquier política que sea cristiana, que sea, digamos, compatible con la doctrina social de la Iglesia. Y por eso yo te insistí un poco sobre el librito ese del Partido Justicialista, que Carlos Menem no lo puso en práctica bien, como dice el libro, ¿sabes? O sea, si vos creías que yo me volví camporista de la Cámpora, o que me volví kirchnerista o fanático peronista, no, simplemente te digo que la ciudad de Perón, respecto a la doctrina de la Iglesia, es muy semejante, es extraordinaria y no se cumplió. Pero además, ten en cuenta que no sé si Juan Perón hubiera sido así de matrimonio con una mujer, de ir contra la vida naciente, contra la vida concebida, contra, contra el matrimonio con una mujer, te dije, contra la si estaría a favor de la educación sexual, si Perón estudiaba estos temas que yo te digo, seguro que los aprendía porque tenía criterio. Ahí está el tema, me parece a mí. Perón tenía criterio para entender la política y la economía.
cuando habló en un video que vi así, escuché un poquito en YouTube, hablaba del liberalismo, decía que son egoístas, que en el liberalismo cada uno es un lobo, y así otras cosas, ¿no? Que dejamos el egoísmo y nos entendemos mejor, nos tratamos mejor, ¿sabes? Entonces, ¿no te gustaría tener un hospital público que funcione de maravillas y que vos te puedas a la vez puedas hacerte millonario y vivir en un país feliz porque sabés que no hay pobreza? No hay pobreza, extrema por lo menos, no hay por lo menos pobreza extrema. Y que en las escuelas públicas se forman ciudadanos que van a ser extraordinarios profesionales, técnicos, operarios, lo que sea, extraordinarios en la escuela secundaria, en la universidad. Entonces pensemos un país para todos, en el que participemos todos y que no falte nadie en la discusión. Entonces, claro, ¿viste? Por ejemplo, la obra pública también, la obra pública. ¿Por qué detuvo la obra pública el presidente Milei? Bueno, no importa, tenemos que pensar en cómo se va a reactivar la obra pública. ¿Y cómo se hace? Apretando el botón, nada más, apretás un botón y es así. Es apretar el botón de esa fibra, digamos, fibra mental que tenés, ¿no es cierto? Digamos, apretar el botón de tu conciencia, ¿sí? Que te dice, hay que volver a la obra pública, y ya está, empecemos entendiendo que hay que volver a la obra pública, pero nada más. Y después sí, primero hacemos una vereda, ¿no? De una calle, después haremos un medio kilómetro de una ruta. Y así, despacito, empezamos a mover esa maquinaria de la obra pública. En la década de... ¿Cuándo fue esto? En la segunda mitad del siglo XX hubo dos ocasiones, me parece a mí, en que la Iglesia Católica, por medio de un sacerdote que tenía la vocación de ponerse a hablar con los partidos políticos, y porque había, como siempre, había diferencias, había una rencilla entre los políticos, no rencilla, sino había una especie de confusión política en Argentina, ¿no? Lo cual no parece ninguna novedad, pero podemos entenderlo infinitamente mejor. Entonces, el hombre convocaba, decía, bueno, los convocamos a juntarse en una parroquia o en un lugar católico, ¿no? Y ahí charlaban, ¿eh? Pero vamos a ver, hay bares, hay restaurantes, hay salas de conferencias, hay muchos lugares, pero lo que pasa es que el cura conocía un poco del tema de lo social y aportaba algo, ¿no? Trataba de conseguir alguna especie de, ¿cómo diría?, de entendimiento, ¿no?, entre los políticos para elaborar políticas mínimas, esenciales, para que el país empiece a mejorar, ¿viste? Pero tenemos que consensuar esas cuestiones. ¿Quién puede estar en contra de devaluar el dólar cuando todo el mundo dice que hay que devaluar? ¿Quién puede estar en contra de mejorar la producción argentina, la industria argentina, que se está cerrando fábricas? ¿Quién puede estar en contra del hospital público? En todo el mundo hay hospitales públicos y son maravillosos, especialmente en los países más desarrollados, públicos. ¿Quién puede estar en contra de la educación pública cuando en todo el mundo hay educación pública? Mejorémosla. ¿Quién puede estar en contra de tener impuestos más equitativos? Nadie debería estar en contra, salvo que sea muy egoísta. Entonces, si estamos de acuerdo en lo mismo, para todo,
¿Quién puede estar en contra de dejar de hacer daño a la humanidad en los hospitales públicos? Nadie. Ahí quizás cuesta un poquito más, lo van a entender. Supongamos que la mitad de la población está en contra del woke, ¿sí? ¿Por qué la otra mitad no está en contra? Porque no tuvieron suficientes predicadores, faltan predicadores. Por eso pidamos en oración predicadores de la verdad, predicadores del verdadero amor, no del amor ficticio, ¿sabes? Y bueno, y terminaremos con el woke, y Argentina comenzará a producir más y más, y habrá más niños, y habrá más juguetes, habrá más ropa para niños, habrá más comida para niños, habrá más casas para los que se casan, porque estamos creando un orden cristiano, ¿entendés? Bueno, ¿quién puede estar en contra de que haya tarifas razonables de los servicios públicos? De que haya más control. Tengo, no te digo una obsesión, ¿viste? Porque no, de ninguna manera. Pero si yo pudiera... deja. No me quiero imaginar ahí en ese mundo político. Sí, si dependiera de mí, bueno, decidiría que se revisen, que se audite profundamente cada empresa pública en Argentina y que se estudie si se pueden estatizar, ¿sí? La electricidad, el gas y el agua, o lo que falte, privatizar, ¿entendés? Y si se puede, bueno, que se pueda, que se haga, ¿viste? Pero primero que sea una auditoría real, profunda, ¿viste? Y que se estudie bien cómo se manejaron con los ingresos y los gastos en los últimos años, ¿sabes? Porque me parece que hay mucho curro, mucha confusión, hay mucha irresponsabilidad que se ha adueñado de esas empresas. Me podés decir que sí, que aumentó esto por una cosa, por esta situación, por la otra. Hay que revisar las empresas. Yo no sé cuántas auditorías se hicieron por hombres insobornables, por hombres honestos, por gente que no tiene intereses políticos, intereses egoístas, de curro, de nada. Y así con toda la economía también, ¿no? Las cuentas que digamos, las cuentas nacionales, ¿sí? Cómo se utilizó el presupuesto, cómo se gasta, cómo es el dinero en cada área de gobierno, ¿sí? Este país administrado con honestidad tiene que ser el mejor del mundo. Pero claro, hay que hacer un gran ejercicio, me parece, y no creo que yo deba decírtelo, ¿viste? Pero un gran ejercicio de humildad, un gran ejercicio de compunción, ¿viste? De arrepentimiento y compunción. Compungirnos, deberíamos compungirnos mucho por los errores que cometimos, ¿sabes? Los argentinos. Y tenemos que tener una especie de renovación mental, ¿viste? Me parece a mí. Para cambiar las ideas, tenemos que tener más versatilidad mental, más versatilidad del alma, ¿viste?
para cambiar, para convertirnos, para mejorar, ¿sabes? Es como si te dijera que quisiera que seas más cristiano, ¿sabes? Que te formes en las virtudes, que estudies, ¿eh? Que frecuentes los sacramentos de católicos, que, que leas las escrituras, que el Evangelio, que tengas un plan de oraciones para cada día. A veces cuesta un poquito, pero bueno, pues se puede volver una vez y otra vez y así. El cristiano vuelve a trabajar, vuelve en su alma y se olvida un poquito, vuelve a trabajar en su alma. Y así, tenés que trabajar el alma, viejo. Me parece. Todos tenemos que trabajar más el alma. Bueno, entonces como lo que si puedo dejarte un mensaje de, para la organización política de la República Argentina, para esta restauración económica que necesitamos, y me parece que sería bueno, viste, que nos olvidemos del partido político, que nos olvidemos de la ideología que tenemos, de todo, y que solamente nos quedemos con que somos argentinos. Y a partir de que somos argentinos, que miremos a todos los argentinos como hermanos, de los cuales necesitamos, y bueno, y buscamos ideas para cada área del gobierno, ¿sabes? ¿Quién conoce esto? ¿Quién de aquello? ¿Quién de lo otro? ¿Quién de lo demás? Y vamos convocando, de alguna manera habría que convocarlos, a todos los que podrían contribuir a que la Argentina se ponga de pie firme en poco tiempo. ¿Eh? Y después, bueno, organizarnos, ¿no? Y olvidarnos quizás del partido político también, porque ahora se trata de trabajar para la República Argentina. Y, y ¿sabes qué? Se me animo a decir que terminemos con el amiguismo político, porque el amiguismo político impidió muchísimos progresos en todas las naciones del mundo. Cuando uno se convierte en diputado, senador, juez, vicegobernador, gobernador, intendente, concejal, encargado de una empresa pública, de un organismo público, todo el que tiene un cargo público tiene que olvidarse inclusive de la familia, digo yo. Me parece a mí, claro, en el sentido de que que no quiera poner a todo el mundo en el gobierno, ¿no? A repartir cargos, que piense en el país solamente, ¿sabes? Y que cuide el centavo. Habría que cuidar el centavo en Argentina. Y que desde el principio, desde que hay que elegir candidaturas en un partido político, que se busque a los mejores. Simplemente porque Argentina necesita a los mejores, no los peores, los mediocres, los falsos, los hipócritas, los que le gusta el curro. Disculpame, pero muchas veces el candidato, el que resulta intendente, se arma una empresita para recoger los residuos o para asfaltar, o crea una empresa constructora para asfaltar un gobernador, supongamos. A ver, no sé, sé qué pasó no sé con qué, sé qué sucedió con algunos gobernantes, ¿viste? Pero que no piensen hacernos su negocio cuando van a un cargo público. Que vuelvan un poco a ver ética en los actos de gobierno, ¿sabes? Que pensemos en que si nos olvidamos del woke también, y el mundo, Argentina puede cambiar enseguida, porque tenemos que dar señales al cielo de que queremos hacer como pide el cielo, ¿sabes? Y si empezamos a mandar señales, entonces fenómeno, ya cambia todo, cambia todo. Bien.
Bueno, por hoy creo que es suficiente. Me parece, ya hablé casi una hora y este, lo último que te pediría es, lo primero quiero decir, ah, que reces un poquito, ¿viste? Aunque no sepas rezar, aunque no sepas las oraciones, que te arrodilles en tu habitación, ¿eh? Cerrar la puerta, te arrodillas y rezas. Por Argentina, por tu familia, por supuesto también, por, por el mundo. Porque somos también habitantes del mundo, ¿viste? Gracias, que Dios te bendiga.